neoadyuvancia, ¿sale? Entonces, pues este es un margen, o sea, de 10 para arriba lo puedes operar de manera directa, de 10 para abajo, el primero neoadyuvancia, ¿sale? Entonces, este tipo de mediciones las hacemos de una manera mucho más precisas con el empleo de este rectosigmoidoscopio rígido, ¿sale? Ok, adelante. Continuando con la que sería la sigmoidoscopía flexible y la colonoscopía, tenemos que comentar que la colonoscopía es la norma de oro, bueno, estándar de oro para valorar la pieza del colon en su totalidad. En la colonoscopía, como ya dijimos, pues es más que nada para ver completamente pues, el colon, mientras que en la sigmoidoscopía pues se va a examinar, como su nombre lo dice, únicamente el último tercio. Aquí en las imágenes podemos ver el colonoscopio y no podemos ver que tiene una lente, por donde se pasa el instrumental y una luz. Por ejemplo, ya no usemos la rectosigmoidoscopía rígida cuando tenemos pólipos o cuando sospechamos de enfermedad inflamatoria intestinal, porque al final de cuentas, si estamos hablando de enfermedad inflamatoria intestinal y hacemos o podemos ver la inflamación del recto, al final de cuentas tenemos que hacer una evaluación completa de todo el colon para ver la extensión de la enfermedad, ver si no hay afección a nivel del ciego, ilion terminal, y eso es obviamente algo que vamos a poder realizar únicamente con el videocolonoscopio. Los pacientes que tienen pólipos en recto o tienen pólipos en colon izquierdo, hasta un 20% de los pacientes pueden tener pólipos del otro lado. Entonces, aunque los logremos identificar con el rectosigmoidoscopio rígido, a final de cuentas, tenemos que hacer la evaluación completa del colon para ver cómo está el resto del intestino, ver que no va a traer mayores problemas. Entonces, por eso, la verdad es que se ha ido relegando estos estudios de rectosigmoidoscopia rígida por empleo de estas tecnologías con los videocolonoscopios, que son obviamente mejores, nos permite visualizar todo el colon, hacer una revisión de la parte final del ilion terminal, tomar biopsias, hacer polipectomías, y obviamente es mucho más cómodo tanto para el paciente como para nosotros como médicos. ¿Sale? Ok, adelante. Bueno, aquí a la izquierda tenemos un cuadro que menciona las principales indicaciones para solicitar un estudio colonoscópico, pues son varias, y alguna que sería por ejemplo un paciente con dolor abdominal, que también se acompañe de cambios en hábitos intestinales, pacientes que tengan un sangrado rectal, por ejemplo en episodios repetidos, enfermedad diverticular, una endocarditis, sobre todo también una detección temprana de cáncer colorectal y el seguimiento de así como también de pólipos. Y en cuanto a las indicaciones, tenemos la diverticulitis, esta es absoluta. También en literatura mencionada nuevamente el impacto cardio como una contraindicación relativa. Los pacientes anticoagulados también como pues una contraindicación, y así como los niveles de una clasificación de ASA 3 a 4, que como sabemos la 3 es una enfermedad distinta de que va de moderada a severa y tiene una limitación sobre todo funcional, mientras que la 4 pues, es una enfermedad distinta severa en que va a haber riesgo vital constante. Estos pacientes que están críticamente enfermos, que no es conveniente o prudente someterlos a un procedimiento que involucra anestesia, la colonoscopia se realiza bajo sedación profunda y hay que preparar al paciente un día previo al procedimiento con una dieta especial, hay que laxarlos para que se limpie por completo de residuos el colon y el recto. Entonces, estos pacientes que están críticamente enfermos o descompensados de sus patologías y que es mucho el riesgo de someterlos a un procedimiento invasivo como es la colonoscopia por el hecho de que involucra el uso de medicamentos anestésicos, pues no vamos a realizar estos procedimientos y vamos a utilizar otros métodos diagnósticos como la Colotag, la resonancia, que ahorita su compañera nos va a mencionar un poquito más sobre eso. La anticoagulación y el infarto igual son contraindicaciones relativas. Lo que sí es que los pacientes que tienen episodios de diverticulitis aguda, ahí sí es una contraindicación absoluta. Se puede realizar un procedimiento endoscópico preferible o preferentemente 6 semanas después de la resolución del cuadro de la diverticulitis aguda.
en un cuadro agudo no es aconsejable realizar la endoscopia, ¿sale? Hay múltiples indicaciones como tamizaje en pacientes de alto riesgo de cáncer colorectal, pacientes con riesgo promedio de cáncer colorectal, sangrado rectal, síndrome anémico de origen oscuro, síndrome consuntivo, etcétera. Hay muchas indicaciones para realizar este estudio. De las más habituales pues es para detección oportuna de cáncer colorectal y sangrado. Generalmente son las causas más frecuentes por las cuales realizamos este tipo de procedimientos. ¿Sale? Ok, adelante. Ahora continuando con lo que es la cápsula endoscópica, como vimos también en el intestino delgado, pues su uso se ha extendido también hacia el colon como una alternativa para la detección de lo que sería el cáncer colorectal. Tiene ciertas ventajas sobre la colonoscopia, por ejemplo, que pues, no necesita sedación y puede realizarse también en pacientes que tengan un riesgo cardiovascular o enfermos anticoagulados. Así es, pues digo, a final de cuentas, la cápsula endoscópica tiene que hacer todo el tránsito, ser expulsada a través del ano con las evacuaciones, ¿no? Entonces, pues obviamente continúa en todo su trayecto videograbando y pues parte de lo que podemos analizar es el colon y el recto, ¿no? No va a ser nuestra principal o nuestra primera línea como estudios diagnósticos. Casi generalmente, a menos de que exista alguna contraindicación importante, vamos a realizarles a la mayoría de nuestros pacientes o todos nuestros pacientes una colonoscopia. Pero aquellos, como lo mencionas, compañeros, que sean alto riesgo para recibir una sedación, pues esta pudiera ser una alternativa a la cápsula endoscópica. Creo que tiene sonido, pero igual si no se escucha, nada más va escribiendo cómo va todo el proyecto, la cápsula no va pasando. Y sigmoides. Se trata de una mujer de 71 años con sangrado oscuro. Observamos la progresión de la cápsula desde la boca hasta su expulsión a las 5 horas y 12 minutos. Se observa en el ilion distal una ulceración en forma de media luna y en el colon derecho 2 angiodisplasias. No vimos nada, pero bueno, ahí... Se trata de una mujer de 63 años con sangrado oscuro. Observamos la progresión de la cápsula desde la boca hasta su expulsión a las 6 horas y 40 minutos con una buena preparación del colon. Se observa en yeyuno proximal una linfangiectasia y numerosos divertículos en el colon descendente y sigmoide. Pero bueno, digo, no es nuestra principal, insisto, herramienta, pero puede ser válida bajo ciertas circunstancias. Bueno, continuando con lo que sería ahora sí ya la radiografía simple y contrastada, sabemos que la placa simple de abdomen es el primer estudio que le solicita cualquier paciente que tenga dolor abdominal. La imagen más utilizada se obtiene con el paciente por isoscopia en una proyección de anterior-posterior. Para las más recomendadas pues sería la oscopia, tórax y de pie. Tiene ciertas características, por ejemplo, que es de bajo costo, pero pues tiene un valor diagnóstico cuestionable y en casos por paciente negativo o en específico. Los estudios que van a estar contrastados pues van a tener una sensibilidad para el diagnóstico mayor al 90% en aquellas lesiones intraluminales
luminales que sean mayores de 10 milímetros, y esta pues va a descender hasta el 50% en aquellas lesiones que sean menores de estos milímetros. Igual las radiografías no las hacemos tanto pensando, vamos a evaluar el colon y el recto, vamos a pedirle unas radiografías. La verdad es que no, las utilizamos más que nada para descartar algunas otras patologías, tal vez ver la presencia de algún cuerpo extraño, o sobre todo para casos de obstrucción intestinal, para tratar de ver el probable nivel del sitio de la obstrucción, es decir, si es una obstrucción alta en la cual vemos a más distendido el intestino delgado, una obstrucción baja, vemos que el colon también está distendido, pero en realidad como que para estudiar de manera dirigida alguna patología colorectal, la verdad es que no, es como que más bien para descartar algunos otros problemas en algún otro nivel. Igual, si se fijan bien en la proyección de tórax, por lo que hemos hablado, de la presencia del aire libre subdiafragmático, cuando sospechamos de perforación de víscera hueca, pero no es un estudio que sea dirigido como para el análisis de patologías colorectales, ¿vale? Aquí tenemos algunos de los hallazgos que veríamos en la enfermedad de colon. Como comentaba el doctor, se usa sobre todo para una obstrucción intestinal o pseudopresión. También para pues, los válvulos, que tenemos lo que sería una imagen característica de plano de café, que sería la sustancia invertida más una pérdida de grasas altas, y también el pico de pájaro, que sería más una, pues, un adelgazamiento luminal en el sitio de la obstrucción. También pues para detectar la derive politraumático que también es comentado ahorita. ¿Sale? Ahí se ve el famosísimo grano de café, una imagen característica en los pacientes con vólvulo de sigmoides. ¿Vale? Y esta pues una zona de estenosis, ¿no? Es un estudio contrastado en pico del oro o en punta del lápiz. ¿Vale? Ok, adelante. En cuanto a la tomografía computarizada, esta va a tener la ventaja de poder observar mejor lo que son las lesiones intramurales y extraluminales. Esto pues lo va a hacer por su alta resolución para visualizar órganos sólidos y vísceras huecas. Entonces el procedimiento en sí va a consistir en administrar contraste oral e intravenoso para detectar anormalidades en la pared del intestino, para ver también condiciones de la enfermedad intestinal inflamatoria, o también para poder curar tumores, ¿no? Una de sus limitaciones también va a ser que tiene la incapacidad de observar la extensión de masas tumorales a la pared del intestino, y pues la observación de la metástasis va a depender sobre todo del tamaño del ganglio. Y aquí son algunas también de los hallazgos que vamos a poder encontrar en algunos trastornos, como sería el cáncer de colorectal, que es lo que veíamos, en una diverticulitis, en una enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa crónica, en la obstrucción intestinal nuevamente, apendicitis y colitis pseudomembranosa. Ya siendo que no tiene ningún comentario de la tomografía, pasaríamos a lo que sería la resonancia magnética. Este estudio pues, más que nada se va a basar en lo que es una diferencia de contrastes y la intensidad de la señal. Es mejor en cuanto al ataque, diciendo que es el estudio que tiene más sensibilidad, sobre todo para determinar pues, las lesiones en pelvis y recto, tiene más sensibilidad para detectar pues, que son los trayectos fistulosos, y es mejor para determinar la extensión terminal de una lesión que sería un cáncer colorectal. Sí, la resonancia magnética definitivamente nos proporciona excelentes imágenes y una mayor definición para problemas pélvicos, para problemas a nivel del recto, del piso pélvico. Uno de sus usos muy habituales es como parte de la estratificación en cáncer de recto. Nos permite visualizar la altura del tumor, nos permite visualizar la afección de las capas para poder establecer la clasificación del TNM. Acuérdense que habíamos hablado del TNM. La presencia o no de ganglios. Otra de las patologías también donde lo podemos utilizar es
para fístulas perianales complejas, abscesos perianales, para pacientes con trastornos defecatorios, se hace una defecoresonancia. Entonces la resonancia nos permite obtener imágenes muy nítidas, muy definidas, muy claras, sobre todo a nivel de la pelvis y del piso pélvico para estas distintas patologías. Un amplio uso, insisto, para los pacientes con cáncer de recto como parte de su protocolo de estudio. Nos da una mejor definición de la tomografía. Entonces, generalmente los pacientes pues, les pedimos, por ejemplo, una tomografía abdominopélvica, un contraste oral e intravenoso, como lo hemos venido mencionando, y complementamos con una resonancia magnética nuclear de pelvis para tener una mejor definición de las estructuras. Bueno, en cuanto a la tomografía por emisión de positrones, esto lo que va a utilizar va a ser un análogo de la glucosa, que sería la fluorodesoxiglucosa de P18, que esto lo que va a hacer es que va a marcar aquellos tejidos que tengan altos niveles de glucólisis anaerobia, como sería el caso de los tumores malignos. También lo que sería el cáncer colorectal, pues tiene mayor eficacia en la valoración de metástasis, aunque pues ya en la actualidad se utiliza una combinación de esta con la tomografía que combina los beneficios tanto de la TAC como la de elevada sensibilidad de la TEP. Y pues sí que he tenido buenos resultados en detección de cáncer de recto, posterior a una cirugía. La imagen que está aquí no es de colon, pues, de intestino grueso, pero es más que nada para que se den una idea de cómo se vería la imagen. De aquí es pulmón, pero me encontré una de colon. Sí, la tomografía, el PET scan, el famosísimo PET scan, pues precisamente nos ayuda para tratar de detectar enfermedad metastásica en cualquier tipo de neoplasias. Generalmente así lo hacemos para los pacientes que, por ejemplo, en una imagen de tomografía, por ejemplo, un ataque de tórax, que tenemos la sospecha de hay la presencia de algún nódulo y no tenemos una adecuada caracterización, no tenemos la sospecha de que pudiera ser o tratarse de enfermedad metastásica, pues hay que hacer un PET scan, es una de las alternativas. Las células tumorales tienen una alta tasa, un alto índice metabólico, entonces empiezan a absorber esta fluorodesoxiglucosa y es lo que precisamente es un radiofármaco que ha marcado y es lo que precisamente nos permite ver a través de esta tomografía con emisión de positrones, ¿no? Que nos permite ver las células con la mayor tasa de actividad metabólica, que son las células neoplasias, y de esta manera poder confirmar o descartar la presencia de lesiones metastásicas sobre todo, o recurrencia locorregional. ¿Qué es la recurrencia locorregional? Bueno, pues cuando usamos, por ejemplo, una resección de recto, una resección anterior baja o ultra baja de recto, hacemos una anastomosis y tenemos sospecha de que hay recurrencia del tumor en el sitio de la anastomosis, pues si nuestras biopsias no son concluyentes, uno de los estudios que podemos utilizar precisamente es la tomografía por el PET scan. Bueno, en cuanto al ultrasonido ya en renal y endorrectal, tenemos que este es el estudio que proporciona las mejores imágenes para la estadificación de tumores rectales. También es uso necesario para diagnosticar una incontinencia anal, así como accesos anorrectales. Las indicaciones van a ser más que nada para evaluar las alteraciones de los esfínteres, para diagnosticar, como ya mencionamos, incontinencia, también de dolor anal, estadificación de los tumores y también una sepsis. Vamos a tener 3 partes de que sería el nivel superior, el medio y el distal, las cuales pues, van a evaluar cada una diferentes partes. El superior, sobre todo el músculo rectal, el nivel medio, que es donde van a encontrarse sobre todo siempre las lesiones, que va a estar valorando los dos esfínteres, y ya el nivel distal es más que nada la parte subcutánea del esfínter canal externo. Estos estudios de ultrasonido también súper importantes y unas herramientas muy valiosas también, por ejemplo, cuando hablamos de cáncer de recto, igual
tiene una sensibilidad y una especificidad equiparable a la de la resonancia magnética para determinar el grado de invasión de los tumores hacia la pared del recto y además tratar de identificar ganglios metastásicos perirrectales. Es una muy buena herramienta, al igual que la resonancia magnética, cuando hacemos o cuando estamos hablando de patología rectal. El ultrasonido endoanal, aquí sí tiene ciertas ventajas sobre la magnética, cuando estamos, por ejemplo, tratando de investigar trayectos de fístulas perianales complejas o abscesos perianales. No a todos los pacientes que tienen fístula ni a todos los pacientes que tienen absceso les vamos a realizar ultrasonido. Pero cuando sospechamos de una fístula compleja o tenemos un paciente que ya operamos una o dos veces, la fístula recurre, o igual un absceso que al inicio no es tan evidente, tenemos dudas, pues podemos realizar un ultrasonido endoanal. Esta es una excelente herramienta para estas patologías. Es parte del protocolo de estudio para los pacientes que tienen incontinencia anal o incontinencia fecal. Estuvimos hablando en las clases anteriores que el mecanismo de la continencia es muy complejo y involucra la integridad de múltiples estructuras. Bueno, pues parte de las estructuras que debemos de investigar pues son efectivamente los esfínteres. Y la mejor manera de evaluar los esfínteres anales es a través de este ultrasonido endoanal. Nos permite caracterizar su longitud, su grosor, su integridad, que no tengan lesiones. La principal causa de incontinencia pues es precisamente la lesión de los esfínteres, ya sea por una cirugía no rectal o a consecuencia de lesiones que se producen durante el parto. Entonces el ultrasonido endoanal es una excelente herramienta para estos protocolos de estudio. No son estudios que estén disponibles en todos los lugares, como ya les he comentado. Estos son estudios que son practicados casi de manera exclusiva por coloproctólogos. O sea, esto no es algo que hagan los radiólogos. De hecho, yo no conozco un solo radiólogo que tenga el adiestramiento en este tipo de patologías. No es porque sea muy complejo en realidad, sino que no es algo que se utilice con tanta frecuencia, con la frecuencia que se quisiera. Entonces, por ejemplo, aquí entra mucho lo que es el costo de los equipos, ¿no? Como son equipos que pues en realidad no se van a utilizar con mucha frecuencia, a diferencia de estar haciendo ultrasonidos PET, con ultrasonido de hígado de biliar, etcétera, pues no son equipos que interesen mucho, por ejemplo, a radiólogos como para comprarlos ellos y estar realizando este tipo de estudios. No son equipos caros y que no te van a tener un retorno en cuanto a dinero adecuado como para que se justifique el que hagan este tipo de inversiones. Estos equipos generalmente los tienen compañeros coloproctólogos, gente que tiene entrenamiento en piso pélvico y pues que le interesa tener como que ese plus en su práctica clínica. Digo, hay de ultrasonidos a ultrasonidos, algunos pues baratitos andan entre 200, 300 mil pesos, pero bueno, los ultrasonidos más modernos de 3D pues no bajan de 1 millón, 1,5 millones de pesos. Entonces pues la verdad es que para que tengas un equipo así y tenerle un retorno pues es bastante complejo, pero bueno, definitivamente es una excelente herramienta que nos puede ayudar a estudiar de distintas maneras distintas patologías a nivel del ano y del recto. En recto, insisto, es como equiparable a la resonancia para evaluar la penetración del tumor a las paredes del recto y la presencia, ¿no?, de adenopatías perirrectales. ¿Vale? Adelante. También es importante mencionar que el hospital interno pues tiene un grosor aproximado de 2 milímetros, entonces si vemos un aumento mayor a 3,5 milímetros, pues ya lo vamos a considerar como anormal a cualquier edad. Ya se va a hacer aquí. En cuanto al ultrasonido endorectal, vamos a poder identificar ya lo que serían 5 capas, que sería la superficie de la mucosa muscular de la mucosa, submucosa, muscular propia, y pues lo que sería ya la serosa. La imagen de medio es el equipo para realizar esto último, y en la otra imagen vemos una conformación que pues, es posible identificar con esta, que pues en este caso sería una configuración de células escamosas que están indicadas con las flechas que se ven en la imagen. Igual ahorita adelante hay un video que
Creo que estoy un poquito mejor. Aquí estamos examinando por endosonografía el aparato esfinteriano y nos damos cuenta cómo estamos a nivel del esfínter anal superior. Constituido por este, que es el cubo rectal, este, que es el esfínter interno. Aquí estamos examinando el área de esfínter externo. Conducto anal medio. Toda esta. ¿Sí? Acá empezamos a ver como una especie de cavidad extra. Un absceso probablemente. Llama la atención porque es una zona hipoecoica diferente a las zonas encontradas normalmente. Y aquí miren ustedes, es que iniciamos la inyección de agua oxigenada a través de esa jeringa que teníamos, que nos marca el trayecto. Miren el agua oxigenada cómo sale de esta cavidad hacia la mucosa, determinándonos haciendo la fistulografía. La fístula, todo esto es fístula, esto es el agua oxigenada. Miren, aquí está el trayecto, todo esto es trayecto. Y vamos a verlo mucho más adecuado porque es este color como hiperecoico, la fístula aquí marcada. Y le vamos inyectando agua oxigenada y miren ustedes cómo va llenando completamente lo que es el orificio fistuloso, indicándonos en este caso que era una fístula transesfinteriana, o sea que toma esfínter externo, esfínter interno. Miren, toda esta es la cavidad, miren acá, y este es el trayecto. La cavidad mide 9 milímetros por 5 milímetros. En esa cavidad se aloja pus, detritus, etc. Miren el agua oxigenada lo bien, que marca toda la cavidad y marca de atrás hacia adelante. Acá, ahí está el trayecto completo de la fístula. Nosotros tenemos la jeringa localizada en ese trayecto y nos ha aparecido tanto arriba como lo vieron ahorita, como ahora. Esto antes no se podía hacer fácilmente, se hacían pruebas radiológicas y pues la verdad era muy complejo el diagnóstico de este tipo de patología. Ahora ya se sabe que la fístula es transesfinteriana y se indica una cirugía que el coloproctólogo seguramente realizará con éxito para el manejo de este paciente. Patología demasiado incómoda de por sí realmente, porque como les dije yo, produce olor fétido hacia afuera y salida de materia fecal por sitios que no son normales. Entonces los esfínteres, mire, como marcó perfectamente la cavidad del agua oxigenada, delimitándonos pues realmente que no es una fístula compleja, o sea, no está por este sitio, no hace trayectos complejos, o sea, yéndose por otras partes, y entonces esto se constituye en la actualidad de una indicación en el estudio de las fístulas anorrectales, el uso de la endosonografía endoscópica. Bueno, ya continuamos con otros estudios que también son utilizados, pero en un poquito menor medida, como sería la manometría anal, que pues más que nada nos ayuda a valorar la fisiología de la defecación y así como pues también a valorar el esfínter anal, el interno tanto como el externo. Al mismo tiempo, la contracción en reposo y voluntaria del canal anal. Y en cuanto a la electromiografía, tenemos más que nada que nos va a proporcionar información respecto de alguna lesión muscular o de daño nervioso de la integridad muscular. Nos va a valorar neurofisiológicamente el mecanismo esfintérico en la conducción nerviosa del nervio pudendo y algunos nervios espinales. Y sobre todo, si encontramos un aumento del tiempo de latencia de este nervio, se va a relacionar con, por ejemplo, con una incontinencia anal o con un prolapso rectal. Aquí no es tanto que se relacione con prolapso rectal, sino más bien es que el prolapso rectal puede estar asociado al desarrollo de incontinencia anal. No es tanto que lo utilizamos como una prueba diagnóstica para prolapso rectal. Prolapso rectal, generalmente lo hacemos el diagnóstico clínico, habitualmente no es tan complicado hacerlo, pero el prolapso rectal puede estar distendiendo de manera crónica el piso pélvico o los esfínteres anales y los puede dañar y ocasionar episodios de incontinencia. La manometría, al igual que la manometría esofágica, también tenemos, por ejemplo, la manometría de alta resolución, nos permite evaluar de una manera integral el complejo esfintérico, valorar la sensibilidad rectal, la presión del conducto anal en reposo, para valorar la fuerza del esfínter anal interno, la presión del conducto anal en contracción voluntaria para valorar la fuerza del conducto anal externo, el tiempo que puede mantener un paciente este tipo de contracciones, nos permite evaluar las maniobras defecatorias para ver si hay una
adecuado mecanismo fisiológico de la defecación, nos permite evaluar también el reflejo rectal inhibitorio. Ya lo hemos comentado también en las clases pasadas, cómo se evalúa el reflejo rectal inhibitorio, pues a través de una manometría anal. Es un estudio también bastante complejo, es un estudio muy importante, pero que igual de la misma manera no está disponible en cualquier lugar, y generalmente también es un estudio que está, o que lo realizan casi de forma exclusiva los coloproctólogos. Es raro que gente que tenga el adiestramiento en fisiología del tubo digestivo, o sea, generalmente es como fisiología del tubo digestivo, pero encaminado a esófago, a una gastroesofágica, ¿no? Pechometrías, manometrías, y no tanto para piso pélvico y ano y recto, pues, pero es un estudio bastante importante. También es indispensable para el protocolo de los pacientes con incontinencia fecal o incontinencia anal, y esa súper importante en este protocolo de estudio. Y pues la electromiografía pues, nos habla de la conducción de los nervios pudendos, que también se puede ver afectada generalmente y sobre todo posterior a eventos obstétricos como son los partos, ¿de acuerdo? Entonces también es algo que es importante como complemento para nuestro protocolo de estudio para los pacientes con incontinencia. Ya hemos hablado otra vez, el mecanismo de la continencia es muy complejo, entonces tenemos que evaluar cada uno de estos aspectos en distintos niveles: la integridad de los esfínteres, la integridad de los nervios pudendos, etcétera, etcétera. Entonces, para esto tenemos todos este tipo de estudios. ¿De acuerdo? Y adelante. Terminamos de contar con lo que es la reflejografía, que esta pues más que nada es una técnica radiológica que nos va a permitir valorar algunos trastornos de la defecación. Nos va a reconocer cambios anatómicos funcionales también de lo que sería recto, ano y el piso pélvico. Y pues nos va a, pues podemos observar, por ejemplo, movimiento rectal, o nos puede ayudar para comprobar la longitud en reposo de lo que sea el músculo rectal y el músculo ano rectal. Aunque pues en general ya hoy en día existe la resonancia magnética dinámica, que sirve para poder el piso pélvico. Y en cuanto a la prueba de expulsión del globo, aquí lo que se hace es que se insufla el globo con 5 centímetros cúbicos a través del recto, y aquí se le pide al paciente que simule la defecación. Esto más que nada se utiliza en pacientes con estreñimiento y ayuda a diferenciar entre el problema funcional y obstructivo. Esta prueba de expulsión con globo o de expulsión del balón generalmente también se hace con como parte de una manometría no recta. El equipo de la manometría trae también un globo en la punta que nos permite, por un lado, evaluar la sensibilidad rectal y en algún punto hacer al paciente esfuerzo defecatorio con la intención de expulsar el globo. Hay ciertas patologías, hemos hablado en el proceso de la defecación, pues la importancia de corregir ese ángulo anorrectal agudo, ¿no? Que está dado por el tubo rectal. El tubo rectal se tiene que relajar, permitir rectificar este ángulo y favorecer las evacuaciones. Bueno, hay alguna patología en la cual el tubo rectal, por ejemplo, en lugar de relajarse, se contrae más, hace más agudo este ángulo e imposibilita las evacuaciones. Bueno, esta maniobra de expulsión con balón nos permite evaluar ese tipo de problemas de falta de relajación del tubo rectal. Se insufla el globo a cierta cantidad y se da cierto tiempo para que el paciente pueda expulsar o no el globo del recto. La videodefecografía, o como les mencionaba ahorita, la defecografía por resonancia magnética, pues también nos permite ver este proceso de defecación, ver si ahí se produce alguna intususcepción interna, si hay falta de relajación del tubo rectal, si el ángulo se corrige o no, si hay la presencia de un rectocele o de una zona como de abombamiento hacia la parte anterior del recto inferior, aquí en esta zona, que dificulte la evacuación. Son estudios muy dinámicos, también especializados, en el sentido de que pues, no cualquier persona tiene los avistamientos para realizar este tipo de procedimientos. No son tan complejos, pero bueno,
es decir, el cómo se hace no es tan complejo, no es un estudio técnicamente muy difícil, pero la interpretación pues implica ciertos conocimientos muy específicos de patologías o del piso pélvico en general, para poderlos interpretar de una manera muy adecuada, ¿vale? Porque pues hacer el estudio hasta un técnico lo puede hacer, lo importante es la interpretación. Para realizar la prueba de sangre oculta es necesario que abstenerse de ingerir ciertas bebidas, alimentos, fármacos para evitar algún riesgo de que haya un falso positivo. 7 días antes de que se realice la prueba hay que evitar consumir AINES, ácido salicílico, corticosteroides, alcohol, vitamina C y algunos complementos de hierro. Y pues nos recomienda hacerse en un periodo de menstruación o en caso de que haya hemorroides. En cuanto a los marcadores tumorales, pues prácticamente se ha encontrado que el carcinoma urinario, una proteína focal está relacionada con lo que sería el cáncer gastrointestinal. Sin embargo, pues no es como tal una prueba diagnóstica porque posee una baja sensibilidad y especificidad, y pues por ejemplo en otros procedimientos puede estar también elevada. Y finalmente las pruebas genéticas son más que nada para detectar cáncer hereditario, como tal sería una poliposis familiar o también un cáncer colorectal hereditario no poliposis. Hay estudios más avanzados, además de la sangre oculta en heces, como las pruebas inmunoquímicas, también que están encaminadas a detectar sangre en las evacuaciones, pero tienen mayor sensibilidad y especificidad que esta sangre oculta en heces, pero bueno, definitivamente la sangre oculta en heces la debemos de tener todavía en el radar. Los marcadores tumorales como el antígeno carcinoma embrionario los utilizamos como parte del protocolo no diagnóstico, pero sí como parte del protocolo de estudio de un paciente de neoplasias malignas del colon y del recto, de manera más específica los adenocarcinomas. Los adenocarcinomas, las células tumorales pueden ser productoras de este antígeno carcinoma embrionario. No nos sirven para el diagnóstico, pero sí nos sirven con fines pronósticos y de seguimiento. Es decir, ya sabemos pacientes que desde el preoperatorio tienen antígeno carcinoma embrionario elevado, pues su pronóstico va a ser más sombrío en su seguimiento. O los pacientes que tienen antígeno carcinoma embrionario normal, pero durante el transcurso del seguimiento dentro de los 5 años, en algún punto el antígeno carcinoma embrionario se empieza a elevar y teníamos basales que estaban normales. Bueno, pues esto nos puede hacer sospechar de que nuestro paciente puede tener recurrencia, y entonces tenemos que hacer todo un protocolo de estudios de extensión para tratar de detectar esta aparente recurrencia que se está manifestando por la elevación del antígeno carcinoma embrionario. Entonces no nos sirve para diagnóstico, sino más bien es con fines pronóstico y de seguimiento en pacientes con adenocarcinoma de colon o de recto. ¿Vale? Y ya nada más por último, lo último pues sería los estudios de laboratorio, que justamente se suele pedir la matemática, electrolitos, químicas en línea y sobre todo tiempos de coagulación. Y en la tabla de la derecha tenemos pues cómo van a estar esos pruebas de laboratorio en ciertos trastornos, como la colitis ulcerosa, pseudomembranosa, diverticulitis, también una isquemia intestinal y sobre todo en el cáncer colorectal. Y esto sería ya así todo de nuestra parte. Ok, muy bien. Bueno, entonces como pueden ver tenemos una amplia batería de estudios que podemos utilizar para hacer una evaluación muy completa de patologías colorectales. Son estudios de imagen, son estudios endoscópicos, estudios en sangre. Entonces tenemos espectromiografías, videofotografías, etcétera. Entonces la verdad es que tenemos una batería bastante interesante para el estudio de las patologías colorectales, ¿sale? Obviamente pues de las más frecuentes y de las que más amplio uso. Perdón, por ejemplo la tomografía, la resonancia, las endoscopías, estudios tan sencillos como la endoscopía, ¿de acuerdo? Pero bueno, no pierdan del radar estudios también muy importantes como lo son la manometría no rectal, que es un estudio importantísimo, y el ultrasonido endonal y endorectal, que también son estudios muy importantes para el estudio de patologías endorectales, ¿vale? Ok, entonces bien, ¿tienen dudas, preguntas de lo que hemos revisado, jóvenes? No, todo bien. No, doctor. ¿Seguros?
A veces siento que hablo y hablo como que, sí, no hay pedo, ya entendimos todo, ya vamos. De veras, ¿no tienen dudas? Aprovechen ahorita. Bueno, sí, Doc, ¿cuál es el que se utiliza? O sea, por ejemplo, en los otros órganos había mencionado que siempre había uno que era gold estándar, finalmente. Aquí, por ejemplo, ¿cuál se puede utilizar? Así que siempre es el que se utiliza. Pues es que depende de la patología, porque, o sea, no podemos tener un estudio que nos abarque todas las patologías. Pero, bueno, por ejemplo, cuando hablamos de problemas de cáncer colorectal, pues lo mejor es una colonoscopía, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, la colonoscopía no es un estudio que sea de diagnóstico para, por ejemplo, enfermedad hemorroidal. Para enfermedad hemorroidal, el principal estudio es la anoscopía, ¿no? Entonces, no te puedo decir un estudio que sea el gold estándar para algo porque no lo tenemos. Pero bueno, de mayor importancia, por ejemplo, para patología colorectal, cáncer colorectal, pues es la colonoscopía siempre y cuando no esté contraindicada. Para pacientes que tienen sangrado tubo digestivo bajo, pues dependiendo del contexto debe de incluir cuando menos una anoscopía, pero si el paciente tiene factores de riesgo o por grupo de edad, pues además de la anoscopía, este paciente debe ser sometido a una colonoscopía también, ¿no? Para los pacientes con protocolo de estudio de incontinencia, pues tampoco no hay un gold estándar, porque la incontinencia la vamos a abordar desde distintos rubros o desde distintos aspectos, la electromiografía, la manometría no rectal, el ultrasonido anal. Entonces no hay algo así como que es un gold estándar, sino dependiendo de lo que quieras estudiar como patología, pues tienes distintos elementos para poderlos estudiar. Ok, gracias. ¿Sí? Okay. ¿Bien más? Bueno, muy bien, Jorge. Entonces nos vemos mañana a la misma hora en el mismo canal. ¿Vale? Gracias, doctor. Gracias.